Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular de la universidad. En las últimas 2 semanas ha dado por finalizado su trabajo como canciller de la República Federal Alemana, la doctora en física Angela Merkel. Y Angela Merkel ha cerrado todo un periodo en la Europa contemporánea. Sin embargo, la salida del poder de Angela Merkel ha suscitado todo un debate político por el futuro, tanto dentro de Alemania como dentro de la Unión Europea, toda vez que ha sido muy evidente el liderazgo, el protagonismo de Angela Merkel al frente de la Unión Europea, al frente de Europa y al frente de lo que significa el mundo occidental. Para entender en qué está la Europa contemporánea, para entender qué es esa Europa contemporánea, hemos invitado hoy a conversar con nosotros al historiador italiano Carmine Pinto, profesor de la Universidad de Salerno. Buenas tardes a todos. Profesor Carmine, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Punto Crítico. Quiero iniciar con usted una pregunta, digamos, general para que nos permita tener un contexto y poderlo entender. ¿Qué es Europa contemporánea hoy? Europa contemporánea es un gran paraíso con poco poder. Pensando a alguien que escribió eso hace 15 años. Decimos que Europa contemporánea en este momento, con todo lo que pasó con la pandemia, eso lo hemos visto en todo el mundo, con los problemas muy grandes, lo podemos retomar de la geopolítica, queda uno de los sitios donde la calidad de la vida, la estructura de la sociedad y en general las relaciones entre los países institucionales, políticas, económicas, sociales, ofrecen un paraíso si miramos muchos otros lados del mundo y si miramos la misma historia de Europa hasta la primera mitad del siglo XX. Si nos queremos por un momento pensar desde lejos, mirar desde afuera y averiguar el nivel y la calidad de la vida de la sociedad europea, lo primero que uno podría contestar es que Europa es un paraíso. En ese contexto, una diferencia importante es que Europa no es la Unión Europea, y dentro de la Unión Europea ha habido un liderazgo fundamental de Alemania. ¿Qué implicaciones tiene tanto para la una como para la otra la terminación del periodo de gobierno de Angela Merkel? Mira, yo pienso que muchas cosas que empezaron a desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial y se aclararon definitivamente con el fin de la Guerra Fría, se quedan más o menos iguales, más o menos coherentes en este largo plazo histórico. Estamos hablando de una temporada que empezó en los años 50 del siglo XX y continúa hasta ahora. Primero, las guerras han terminado en Europa. Si nosotros miramos la historia europea desde 1945 hasta 2021, no tenemos ninguna guerra entre naciones, se han terminado con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y hemos tenido unas crisis militares en el bloqueo soviético hasta 1989, Hungría, Checoslovaquia y otras intervenciones en la crisis 1989-91, y después, como todos hemos visto, la crisis de los Balcanes con el derrumbe de la Yugoslavia como consecuencia extrema del fin de la Unión Soviética. Entonces, primero, podemos afirmar que desde 1945 hasta 2021, uno de los primeros resultados de la historia europea es el fin de la guerra. La construcción de un paraíso donde la guerra y en general la violencia política es un fenómeno absolutamente limitado. Tampoco cuando hemos tenido fenómenos de terrorismo de perfil ideológico en Italia, de perfil étnico-territorial en Irlanda e en los Países Vascos, también unos fenómenos más pequeños en la Alemania de Oeste en los años 70. Esos fenómenos tuvieron un papel absolutamente limitado. El más importante, el terrorismo rojo y también negro italiano en los años 70, en total provocó como 500 víctimas en los 20 años de desarrollo de un poco más del terrorismo. Podemos afirmar entonces que lo que es el primer resultado de la política europea y también de la Unión Europea, en ese sentido, las dos cosas van juntas,
es que Europa se transformó en un paraíso, en el sentido que no existe guerra y la violencia política tiene un papel prácticamente inexistente. En Europa, la única violencia que conocemos es la del fundamentalismo del terrorismo islámico, que no es un producto europeo, ma es obviamente una consecuencia de los problemas geopolíticos e ideológicos de los últimos 30 años. Segundo, Europa, con todos sus problemas, con todos sus límites, con todos sus defectos, tiene coherentemente una estructura que se desarrolló entre los años 50, más en los años 60, y explotó en los años 70, que es la estructura del welfare, cioè del Estado social. El Estado social no como un modelo ideológico, porque el Estado social fue un producto de todos los grupos políticos, conservadores y liberales, socialdemócratas y laboristas, en formas con papeles diferentes, con prácticas diferentes, con una cronología diferente, pero la idea de una sociedad donde más o menos está un equilibrio social entre diferentes grupos, me parece que es un éxito de toda Europa, obviamente con resultados y éxitos más importantes y resultados y éxitos más limitados. Entonces, tercera motivación para explicar el paraíso, que no es solo el fin de la guerra, no es el resultado del Estado social, es el equilibrio político. Claro, la mayoría de los países son parte de la Unión Europea, otros no. Unos países tienen sistemas políticos más estables, otros no. Unos países se reconocen con más determinación, es un modelo demócrata liberal, otro con menor determinación, pero en general todos los países europeos, obviamente no estoy hablando de Bielorrusia, de Rusia, estoy hablando de todos los países de la Europa continental, se reconocen con más menos éxito en una forma demócrata liberal. Y entonces, para concluir, podemos afirmar, antes de pasar a los problemas conjunturales, que estas tres líneas fundamentales que desarrolló Europa desde los años 40 y 50, evitar conflictos armados y violencia política, estabilizar una estructura social inclusiva y desarrollar un equilibrio político más o menos siempre nel marco della democrazia liberal, es un dato que por ahora absolutamente consolidado y absolutamente fuerte. En ese contexto, profesor Carmine, hay un hecho claro y además paradójico, y es que Europa se volvió un gigante económico de la ayuda o de la mano de los Estados Unidos y el Plan Marshall, y digamos en la posguerra, y quizás uno de los estados más juiciosos fue Alemania, que logró armar una gran economía, y los otros dos fueron Francia e Italia, y el resto de los estados europeos más o menos van y vienen, pero armó una gran economía. Y en ese contexto, una gran economía que hoy está de alguna forma amenazada por digamos, los bloques más grandes, los Estados Unidos, la República Popular China, el mundo asiático e incluso el mundo árabe, y Europa parece una especie de gigante económico, pero que además carece de iniciativa geopolítica. En ese contexto, ¿cuál es el panorama global de Europa? Ese es el gran tema yo pienso de Europa, pero yo pienso que es el gran tema, como hemos visto en Kabul, del occidente, del liberalismo. Europa desarrolló su política exterior con un tema fundamental que no podemos olvidar hasta el 1989. Europa era el lugar principal del desarrollo de la Guerra Fría. La Guerra Fría, como nosotros la entendemos, claro, tuvo un papel global, ¿no? La Guerra Fría tuvo un papel en el conflicto entre el bloqueo comunista y el bloqueo democrático. Tuvo un papel en el desarrollo y una construcción de nuevos estados nacionales en África y en Asia. Tuvo un papel en los desarrollos de las naciones, como se sabe muy bien, en América Latina. Pero en términos de conflicto de poder global y de soberanía ideológica y de legitimación política, el lugar principal de la Guerra Fría fue Europa. Entonces, el papel fundamental en términos de política internacional era la Guerra Fría. Para más o menos por 45 años y más, en Europa era el lugar donde
por un lado y por otro de la cortina de hierro estaba un modelo democrático liberal y un modelo comunista colectivista. Los dos eran, sí, el lugar de la competición entre el sistema y el bloqueo soviético y el sistema y el bloqueo democrático, pero en el mismo tiempo eran el lugar donde se podían desarrollar dos diferentes proyectos, dos diferentes ideas, dos diferentes soluciones a la idea de Europa. El final de la Guerra Fría terminó este desafío, el derrumbe, el fracaso del comunismo, la tragedia que el comunismo había provocado en la Europa del Este, terminó con el fin de los países comunistas en la Europa del Este, los 10 años que paralizaron la Rusia que salió del fin de la Unión Soviética, y entonces la Europa se propuso, y en este sentido el resultado político es imponente, porque Europa se propuso una política de unificación liberal de los países que salieron desde el fin de la Unión Soviética en el campo de la democracia liberal. Eso fue un éxito imponente. Claro que el éxito más poderoso es el de Alemania, que incluyó la Alemania comunista, la herencia de la Alemania comunista y la gran Alemania democrática. Decimos que los primeros 10 años después del fin de la Guerra Fría, el poder político europeo, unificar Europa, recuperando en el concepto mismo de Europa los países que salieron de las dictaduras comunistas, fue un éxito poderoso. Y en realidad es un éxito que hasta ahora tiene sus consecuencias, porque hasta ahora no existen en Europa partidos extremistas de perfil comunista, de perfil fascista, o si usted quiere, simplemente de perfil radicales que tienen ninguna posibilidad de tomar el poder en Europa. En ese sentido, el primer objetivo de la geopolítica europea después del fin de la Guerra Fría, construir un espacio político común, fue un éxito contundente. Es diferente si nosotros proyectamos este perfil a nivel internacional, porque es evidente que el tema europeo es su relación con el poder. El poder internacional es fuerza, es narración ideológicas, son relaciones económicas, es la capacidad de exportar tus ideas, tu fuerza y tus relaciones económicas. Y en este sentido, Europa anticipó el gran problema que tiene ahora Estados Unidos. Una fuerza grande en términos político, económico y también militar, y la total incapacidad de utilizar esta fuerza, que es el problema que Europa no quiso enfrentar en los últimos 20 años y que en las últimas presidencias de Estados Unidos hicieron explotar, mostrando que en el siglo XXI las democracias liberales tienen un problema enorme en utilizar sus ideas, sus formas de organización política y su poder en el sistema internacional, porque no tienen la capacidad y el coraje de enfrentar los problemas y de aceptar que muchas cosas que son normales en las democracias liberales de Europa y de América no existen en el mundo. Y eso provocó la gran crisis que tiene el liberalismo en el siglo XXI, que no es una crisis de Europa para mí. Una crisis, la palabra crisis no me gusta. El gran desafío del liberalismo del siglo XXI, que no es un problema de Europa, es un problema del Occidente. En el siglo XXI, cuando nosotros salimos de la Guerra Fría, nosotros todos, yo por ejemplo, estaba convencido que no existían otros desafíos a la democracia liberal. Por los primeros años, por todos los años 90 y por muchos aspectos, hasta el 2008-2013, todos nosotros, o muchos de nosotros, estuvimos convencidos que la democracia liberal había ganado el fascismo, había ganado el comunismo y no tenía desafío a nivel global. El 2001 nosotros hemos conocido el primer desafío que tomó después un papel imponente, el fundamentalismo islámico y sus diferentes grupos, organizaciones, ideologías, y en realidad en el 2008-2013 surgieron 3 otros desafíos a la democracia liberal. Las autocracias asiáticas, claro, con papeles diferentes, la autocracia china y la autocracia rusa, y sus modelos o sus esquemas, sus formas de interpretar la sociedad global, no solo sus mismas sociedades. El regreso del marxismo autoritario en América Latina y en otros países de Asia,
y también de África, pero principalmente en América Latina, como proposta autoritaria alternativa a la democracia liberal. Y en fin, el mismo desafío que una parte importante del Occidente tiene en contra del liberalismo con forma de cancelación cultural, de enfrentamiento, de exaltación de la idea de los grupos contra el individuo, que es el motor del liberalismo y de nuestra democracia. Entonces yo pienso que en este sentido los grandes desafíos de Europa en realidad, si nosotros entendemos Europa como un producto del liberalismo democrático, yo entiendo Europa como un producto del liberalismo democrático en sus diferentes formas, entre ellas también la socialdemocracia europea, y un producto del liberalismo democrático en sus diferentes formas, católica, socialdemocrática, conservadora, la que tú quieres. Este liberalismo que construyó el esquema que nosotros tenemos como papel del Occidente, tiene muchos desafíos que hemos visto crecer en una forma tumultuosa después de 2008-2013 y que hasta ahora no tienen una respuesta política, ideológica, de la narración y cultural, para mí, en Europa y en todo el Occidente. 4 desafíos geopolíticos de Europa contemporáneo, entre muchos otros. La reimperialización de Rusia, que lleva aparejada la guerra en Ucrania y la situación en Bielorrusia. El desafío geopolítico grave de la desaparición del Estado en Libia desde la muerte de Muammar al-Gaddafi y obviamente la renovación de, por ejemplo, el tráfico de esclavos, los rutas de inmigrantes ilegales, etcétera. La guerra en Siria, todas las miles, cientos de miles de refugiados, la caída en Kabul y un último elemento clave que tiene que ver con el narcotráfico como gran amenaza criminal a la Unión Europea. ¿Cómo responde Europa y la Unión Europea a toda esta serie, digamos, de situaciones críticas? El último es el más fácil, en el sentido que el narcotráfico en Europa no tiene el papel político que tiene en Asia y en América Latina. En el sentido que el narcotráfico es un fenómeno criminal importante, más importante en unos sitios, menos importante en otros sitios, pero no tiene ningún papel político. Cioè, no existe en Europa algo que se puede comparar a lo que pasa en el sistema político venezolano, en los grupos armados colombianos, en los grupos, o no sé, en los talibanos en Afganistán, que son grupos de narcotraficantes. Eso en Europa no existe. Y entonces, claro, es un problema de orden público, un problema social, pero no es un problema político en el sentido tradicional. El tema de África y de Libia y el tema de Bielorrusia y de Rusia, y lo más importante, el desafío de los chinos, no es Carlos, un tema de Europa, es un tema de la OTAN, es un tema del Occidente y de Europa en el Occidente con Estados Unidos, porque hasta ahora, en realidad, la defensa y entonces el poder político-militar siempre fue una relación estricta, totalmente estricta, con muy pocas diferencias reales entre Europa y Estados Unidos. Es evidente, por ejemplo, que lo que pasó en Kabul mostró una diferencia importante entre muchos países europeos que tenían dudas, entre ellos Italia, que tenían dudas en dejar Kabul en esta situación, con esas temporadas, con esas prácticas, y la presidencia de Estados Unidos que la tomó la decisión de salir así y nada más. Lo de Libia es más complejo, porque ahí fue el caso más evidente cuando pasó la crisis, de una diferente interpretación desde los países europeos de la crisis del régimen líbico. Por ejemplo, en este caso, el gobierno italiano tenía una actitud más decimos, de evitar el desafío directo a Gaddafi, a diferencia del gobierno francés y después de los Estados Unidos. El caso de Siria, donde más importante es el rol de los Estados Unidos, porque la crisis siriana de la Unión Europea no tuvo ningún papel real, claro, recoger los refugiados, ofrecer un espacio a los refugiados, pero en realidad, en el caso de Siria, fue la presidencia de Obama que determinó la forma que todo el Occidente tuvo en este increíble manejo de lo que pasó en Siria. Entonces, ¿qué quiero decir? Que esos temas son desafíos, pero en realidad lo que muestra este desafío es el problema de los problemas de Europa. Cómo se va a manejar la relación con Estados Unidos y cómo se reconstruye una política de poder internacional
que siempre tiene también un papel político-cultural, no puede ser solo un papel geopolítico en la relación con Estados Unidos, que ninguno en este momento tiene claro después la actitud que tuvo la presidencia Biden en el dejar Kabul. En ese, digamos, contexto general hay una ironía importante y es que después de que Alemania fue el protagonista de la Primera y Segunda Guerra Mundial, algunos periodistas, algunos opinadores, por ejemplo, han pedido una mayor respuesta y una mayor capacidad militar alemana, incluso más allá de la OTAN, frente a una amenaza clara como la de Rusia, y los polacos vuelven y se sienten en un sándwich entre los alemanes y los rusos. Y la otra gran ironía en la que también le pido que usted, digamos, nos explique, es que, por ejemplo, Italia, que está compuesta o que reúne lo que eran las antiguas ciudades-estado como Venecia o Florencia o Milán o Nápoles, que habían negociado fuertemente con los chinos, con las rutas árabes, etcétera, luego hoy es parte de la Unión Europea y es uno de los principales socios chinos en Europa. ¿Cómo entender estas dos ironías históricas? Mira, lo de Rusia, yo pienso que para Europa es mucho más fácil que manejar, porque en realidad, claro, la política de Putin fue un desafío importante. Putin, después de la época de Yeltsin, tomó rápidamente un rumbo diferente a la salida de la Rusia de la Unión Soviética, pero en realidad Rusia no parece una amenaza. No parece porque no parece un país que tiene una potencia económica capaz de amenazar el imponente, el monstruo económico que es Europa y que ahora se está mostrando más fuerte que de lo que se podía pensar. Con resultados diferentes, pero Europa se está mostrando en la salida de la pandemia como un monstruo económico poderoso. Lo de la China es mucho más complicado porque, como hemos visto en la primera etapa de la pandemia, después de eso no tuvo la misma evidencia, pero en la primera etapa de la pandemia, los chinos construyeron una hipótesis de manejar las pandemias, las relaciones internacionales, su presencia en muchos países poderosa. Eso es mucho más complicado y eso tuvo unas consecuencias en el pasado gobierno italiano, donde estuvo por la primera vez un tentativo del pasado presidente de construir una relación con China con una forma mucho más fuerte de la tradicional italiana. En realidad, pero eso se acabó en el sentido que el gobierno se cayó con un empuje muy fuerte y el gobierno de unidad nacional que ahora tiene Italia, con el italiano, que es un gobierno que tiene un presidente que es reconocido como el líder italiano más importante a nivel global, puede ser hoy el líder europeo después de la salida de la Merkel más importante a nivel global, es un gobierno que tiene un marco y una determinación atlántica y europea total. Y entonces yo pienso que también en eso puede ser una paradoja, pero en realidad Italia se confirmó un pilar del occidente. Nos queda un minuto, profesor Carmine, para terminar esta grabación y quiero hacerle esta última pregunta y tiene que ver con su última respuesta. Con la salida de Angela Merkel y el caos postelectoral que hay en Alemania, este intento de negociar para armar gobierno, aparece una situación de fondo muy complicada. ¿Quién tiene liderazgo en Europa hoy? ¿Emmanuel Macron o Mario Draghi? Yo pienso que el liderazgo de Draghi es un liderazgo temporáneo. Draghi tiene un liderazgo de largo plazo. No te olvides que Draghi fue el que manejó el Banco Europeo y la salida de Europa de la gran crisis de 2008-2013. Pero Draghi es un político de un perfil diferente. Es el político que hace como garante eso, de la colocación clara de Europa en el sistema occidental, en el OTAN, en el sistema capitalístico internacional y en la alianza con Estados Unidos y con todo el mundo liberal. Macron es un perfil diferente, Macron es un perfil de lucha política, es un perfil clásico. Yo pienso que en realidad Europa va a continuar a tener un equilibrio entre los tres países que se están mostrando capaz, entre ellos, de guiar la salida de Europa de la pandemia y la reconstrucción del orden internacional, Alemania, Italia, Francia. Profesor Carmine Pinto, le agradezco mucho por haber estado con nosotros en Punto Crítico de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias y un saludo a todos. Los esperamos en una próxima emisión. Muy amables. Con mucho gusto.